Entonces la dejamos y vamos ahora con lo siguiente. Vamos a abrir líneas al 251-9422-467-4499. Es importante hablar del tema laboral porque no quedan claras algunas decisiones que se han tomado y los trabajadores están siempre a la expectativa de lo que va y viene respecto a normas que va dando el Ejecutivo. Está ya con nosotros José Angulo, abogado laboralista, para hablar sobre algunas decisiones. Beneficios sí para unos y no tan beneficios para otros. Por ejemplo, este bono de 380 soles para los las personas que son o informales o son independientes, es decir, personas que no están en planilla y que son personas que ofrecen servicios fuera de, ¿no? O sea, de manera particular, pero también pagan sus impuestos ante la zona. ¿Cómo está, señor Angulo? Bienvenido a Exitosa. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bueno, vamos a hacer la dinámica correspondiente. Vamos a ir hablando muy poco y respondiendo las inquietudes de nuestra audiencia. Y sí estoy escuchando que hay mucha contrariedad y discrepancia sobre la aplicación de la suspensión perfecta de labores. ¿Podríamos explicarle al público Exitosa exactamente de qué se trata esto? Sí, claro. La suspensión perfecta de labores se le llama a la suspensión que existe del trabajo y del pago. Es decir, tú no trabajas, yo no te pago. A eso se le llama suspensión perfecta. La discusión que se ha venido dando es que esta es una figura legal y válida, está establecida en la ley, y para ello es necesario entregar una medida previa antes de la suspensión, que es las vacaciones, es decir, imponer que el trabajador salga de vacaciones, tanto sea por las devengadas o inclusive las adelantadas, si fuera posible, y posteriormente puede salir la empresa de suspensión, suspender la relación laboral, no pagarle al trabajador hasta por 90 días. Este procedimiento tiene que ser admitido por el Ministerio de Trabajo en forma paralela a que se da la medida. Lo que sucede es que, como te comentaba, es una medida completamente legal y válida, está establecida en la ley, esta no ha sido recortada. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo, a través de la ministra y a través de unos comunicados, ha señalado que no es una figura válida durante el tiempo de esta emergencia. Ha señalado de que la emergencia no puede ser considerada la causa o efecto de la suspensión de las labores porque es una medida de emergencia previsional para que no pueda suceder algo mayor. Ajá. Y adicionalmente también ha señalado que la norma específica, es decir, las normas que se han venido dando, solamente pueden establecer un acuerdo con el trabajador o una suspensión con goce, es decir, lo que le llamamos una suspensión imperfecta. No trabajas, pero igual te pago. Entonces, no da la posibilidad de otorgar vacaciones unilateralmente, es decir, de hacer la imposición de dar vacaciones. Y como este es el paso previo para la suspensión, no se puede optar por esa vía. ¿Y cómo quedan aquellas empresas que han aplicado esta medida? Lo que sucede es que, como te comentaba, se tiene que pedir una autorización al Ministerio de Trabajo en forma paralela al procedimiento. Es decir, no es una situación que se tenga que pedir antes un permiso para poder adoptarlo. Entonces, si bien varias empresas han adoptado, porque es una medida, como te comento, legal, esto tiene que pasar por la autorización del Ministerio de Trabajo, y si el Ministerio de Trabajo dice que no, porque tiene todavía hasta 9 días hábiles para revisarlo, y tal vez se extienda a raíz de este estado de emergencia, el Ministerio de Trabajo puede decir que no, en una primera decisión que puede ser apelada, puede ir a una segunda instancia, y si es que se determinara que no es válida esta suspensión, el trabajador debe reintegrarse a sus funciones y deberá ser pagado todos esos días como si fuese una licencia con goce no compensable. Ahí sería la diferencia con la licencia con goce compensable que estamos al día de hoy. Bien, José, estamos ya con una primera llamada, oyentes de Exitosa al 251-942-467-4499. ¿Cómo está? Su nombre, por favor, buenos días. Sí, buenos días. ¿Su nombre? El señor William Chorrío. ¿Señor? Mira, señor William Chorrío. Mira, señor periodista, señor abogado. Todos sabemos que cuando hay un conflicto entre un trabajo y una empresa, ¿qué dice la Constitución? Lo que está bien claro que cuando existe una controversia, ante una duda insalvable, ¿qué dice la Constitución? Es bien clara. Dice bien claro que se debe favorecer el 100% al trabajador y no a la empresa. Eso lo dice la Constitución, no lo digo yo, eso dice la Constitución. Entonces por ahí tenemos que comenzar. No solamente en un juicio laboral, hablando de la ONP, de la AFP, incluso con los empresarios, o también con el mismo gobierno, ¿por qué no? Pero cuando hay un conflicto de interés ante una insolvencia, ¿qué significa? Para yo tengo entendido ante diversas interpretaciones, porque todos sabemos que a veces
Lo que se quiere acá es que se cumpla la Constitución tal como fue. O sea, nosotros no podemos salir de ese marco legal, que es la Constitución, que es la madre de todo. Puede haber normas inferiores que menor jerarquía, pero acá se respeta la Constitución. Y esto lo hago un llamado a todas las autoridades, que cuando un conflicto se debe, y es más, cuando la población es vulnerable, se tiene que empoderar al trabajador, a la población, al discapacitado, al adulto mayor. Pero eso en la práctica no se cumple. O sea, todo está en el papel, pero no se cumple en realidad. Hay un montón de ejemplos para poner. Por ejemplo, le digo una nada más. Cuando un pobre reclama su pensión, a pesar que ha aportado y tiene documentos protegidos, no le dan. Cuando la misma norma que dice la ONP, dice bien claro que se debe de ayudar en salud y bienestar. Igual dice la Constitución Política del Estado, que el Estado debe garantizar. Esa es la garantía de continuidad que el ser humano tiene que alimentar en salud. Cuando en este caso la cuarema, todos estamos de acuerdo en cumplir, en eso estoy de acuerdo yo. Pero ¿de qué vamos a servir? Porque todos sabemos que si uno no come, la hemoglobina baja. Y si la hemoglobina baja, entonces no tenemos defensa en nuestra sangre. Ese es el problema del asunto del fondo. Bien. Yo quisiera, señor abogado, con respecto a ese tema, y aquí acabo, tocar el tema de fondo y no tocar el tema de una forma superficial, una forma tangencial. Bien, bueno, ahí está. Muchas gracias. Bueno, ¿qué opinas al respecto? Sí, el tema es claro, y lo que dice el señor que nos ha llamado también es cierto. Es decir, la Constitución tiene protecciones establecidas, inclusive tiene principios generales de derecho en temas de trabajo, en donde en caso de discrepancia entre normas se va a elegir la condición más beneficiosa. Ese es un precepto constitucional. Sin embargo, en esta situación, y justo hablando, por ejemplo, de la suspensión perfecta de labores, no nos encontramos ante dos normas de igual rango, pero en este caso lo que ha señalado la ministra es que debe primarse la norma específica, la norma especial, que no te brinda la posibilidad de vacaciones. Es decir, en las comunicaciones, que es una opinión previa casi del Ministerio de Trabajo, está señalando que la licencia sin goce de haber, es decir, la suspensión perfecta, no sería válida. Legalmente considero de que es una lectura un poco incorrecta, porque la norma también te da esta otra posibilidad. Sin embargo, el Ministerio de Trabajo es el ente que va a dar la decisión, va a tomar la decisión y te va a autorizar o no. Claro, José, y ya nos ha dicho de que no lo considera así. Entiendo que ahí, en esto que dice la ministra, hay cierta respuesta para el oyente que nos hablaba, ¿no es cierto? El respeto, por ejemplo, al trabajador y en este contexto tan difícil, ¿no? Exactamente. Entonces, hay cierto grado de protección. Recibimos otra llamada. Buenos días, su nombre, por favor, ¿de dónde llama? Buenas días. ¿Perdón? Hola. Sí, te escuchamos. ¿Tu nombre? De Chimbote, Alejandro. Hola, Alejandro, cuéntanos, ¿qué pasa en Chimbote? ¿Cómo estás? Sí, ¿cuál es tu consulta? Yo trabajo en una empresa de venta de automotores, vehículos. ¿Ya? ¿Qué ha pasado? Ya. Entonces, yo trabajo ya más de 3 años, y durante esos 3 años hemos tenido récord de venta. Incluso he sido considerado uno de los vendedores con mayor número de ventas, ¿no? O sea, pero si se aplica esto, lo que está diciendo, lo que usted correctamente indica, esta norma a favor de los empresarios, se tiene que tener en cuenta, uno, que durante estos últimos años esta empresa ha hecho mucho dinero. Los dueños de la empresa tienen capacidad financiera porque ha habido muchos ingresos. Entonces no se podría decir que esta empresa va a irse a la quiebra. 2, teniendo en cuenta eso, no estamos en una economía de libre mercado, estamos en una economía social de mercado, mediante la cual el Estado está en la obligación de interceder a favor de la sociedad, o sea, de la gente que en este momento es vulnerable. O sea, dejar sin efecto los sueldos, o sea, y cualquier relación laboral con la empresa que uno trabaja, que da su mejor esfuerzo, significa que la empresa no es solidaria. En este momento, como presidente dice, hay que tener solidaridad. En este caso, o sea, es bien claro el derecho, pero también no se debe aplicar en estos momentos porque es un estado de emergencia. Sí, claro. Las grandes empresas han hecho mucho dinero. Gracias. Bien, gracias. Ahí el oyente Chimbote. José, una llamada más para responder ambas. Buenos días, su nombre, por favor, ¿de dónde llama?
Buenos días, mi nombre es José Castillo. José, ¿de dónde llamas? Mi nombre, yo llamo del distrito de San Martín de Porres. Mire, señor, yo trabajo para una empresa de vigilancia, en la cual a nosotros, por no poder llegar al centro de labores y a los que nos están coaccionando a trabajar 24 horas, nos han dado una licencia laboral, pero sin goce, y nos han hecho firmar un documento donde tenemos la licencia hasta el día, por ejemplo, domingo 12. Entonces, no se nos va a pagar esos días que no estamos trabajando. Nos dicen que si esto se va a extinguir, que llamemos a la empresa y vamos a quedar sin pago esos días que no se labora, y solo por no haber aceptado trabajar 24 horas laborales. No, nuestro contrato es por 12 horas. Entonces, también ahí se nos está vulnerando. Sí, claro, perfectamente. Gracias, José de San Martín, y al amigo de Chimbote también, que está con nosotros en comunicación. Más llamadas en un ratito, y responde José Angulo, abogado laboralista. José, en principio se pide solidaridad a las empresas, pero las empresas también asumen que no están en capacidad de poder pagar a sus trabajadores, motivo por el cual se toman estas medidas de recorte de sueldos, además de mandarlos a sus casas sin goce de haber. Y lo otro, estudiante de San Martín, creo que aquí hay un problema, ¿no? Porque no se les puede obligar a trabajar 24 horas en este contexto. Sí, mira, acá para responder las dos preguntas, voy a empezar por la segunda, porque es la más fresca. En este caso, la norma lo que ha establecido es que siempre se dé una licencia con goce de haber compensable si es que no se llega a un acuerdo entre las partes. Entonces, el empleador lo que va a tener que probar es que existió un acuerdo previo que se ha suscrito entre el trabajador y la empresa para elegir cualquier posibilidad, vacaciones, licencia sin goce, adelanto de vacación, puede ser cualquiera. Pero si es que no hubo un acuerdo y hubo una imposición, que por ejemplo es el caso que nos comenta nuestro amigo de la última llamada, si es una imposición, esta es inválida y no podría darse, simplemente pasaría por default automático a hacer una licencia con goce compensable porque no se llegó a un acuerdo, sino fue una imposición de la empresa, y eso es ilegal e inválido. Sobre el tema del sueldo o la remuneración, hay algunos casos de la remuneración que no se van a poder considerar. Un error, por ejemplo, en la norma, podríamos llamarlo error, es que no ha considerado cómo debe calcularse el sueldo, y no es como si fuese el sueldo, como te lo dice claramente en la norma de vacaciones, que debe ser ganado igual como si estuvieras prestando las labores. Entonces, por ejemplo, en las vacaciones se puede considerar el acumulado de horas extra que tú tienes y te ganas en promedio, o si no, por ejemplo, las comisiones que puedes sacar en un mes y sacas un promedio, y ese promedio es lo que le pagas en ese mes que deja de trabajar. En este caso no, como simplemente es una licencia con goce, solo vas a poder ganar lo que es el sueldo fijo que ha establecido, más todo lo variable o todo lo voluntario que puede ser las horas extras, se deja de ganar. Eso sí es un error que tal vez no ha visto la norma en su momento, y por eso es legal esa medida, efectivamente, pero lamentablemente es lo que estableció el Ministerio de Trabajo. Bueno, y sobre la primera consulta, sí, recordar, y eso es muy importante, que la suspensión perfecta no es un despido, no es un cese colectivo. Simplemente no puedo hacer que el trabajador realice sus labores en este momento, entonces no le puedo pagar. Pero cuando pueda reactivar mi empresa, lo voy a reactivar en la relación de trabajo y voy a seguir pagándole. No es un cese colectivo. Y tiene un plazo máximo, 90 días. Para esto es muy importante presentar un informe técnico, en donde se tiene que evaluar el impacto económico, el por qué esta causa es fortuita o de fuerza mayor, y por qué está afectado de manera directa a mi empresa. Entonces no es algo muy simple de decir, bueno, me voy por licencia sin goce y ya está, sino yo tengo que solventar, y eso es lo que decía nuestro amigo de Chiclayo, que por ejemplo, si he venido en ganancias todos esos últimos años y solo por un mes que no genere, no se va a destruir mi empresa, o tal vez este paro no sea el estado de emergencia que yo necesite como caso fortuito para suspender mis labores, ¿no? Bien, asumámoslo así como una suspensión de labores. Así es. Bien. Así es, una suspensión de labores. Tenemos otra llamada. Buenos días, su nombre, por favor, y de dónde llama. Buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Me llamo Víctor Castro, de Surco.
Caballero, díganos, su consulta. Mire, yo quisiera una consulta. Mire, yo estuve trabajando muchos años en una empresa. Me despidieron, yo me fui del país. Cuando regresé, seguí trabajando en el mismo rubro. Yo hice una empresa, una pequeña empresa. Entonces, yo seguí pagando mi AFP, mi seguro, pero usted sabe que acá hay bastante competencia, entonces yo trabajaba a la par, taxiando y haciendo mis labores de lo que yo hacía, ¿no? Entonces, yo seguía aportando mi AFP. He aportado más o menos hasta febrero, entre enero y febrero, porque la situación se puso un poquito más baja. Entonces, ahora yo hago la consulta. A mí me correspondería el AFP, o sea, si podría sacar yo, porque yo veo que solamente dicen de 1 año o 6 meses. Claro. Entonces, ¿tú quieres acceder al bono de los 2.000 soles? De los 2.000 soles. Y hay una respuesta. José Angulo te la va a dar en estos momentos. José, creo que a él le correspondería, o en realidad él tendría que apostar por lo que defina el Congreso con el Ejecutivo en los próximos días, ¿no es cierto? Efectivamente, ahorita hay 2 normas, una válida, una vigente y otra que está en proyecto, que necesita el perfeccionamiento del presidente. La primera norma te pide que tú en este momento te encuentres desempleado, es decir, que no estés en planilla y que no hayas hecho aportes en los últimos 6 meses, es decir, estamos hablando desde septiembre hasta la fecha. Si durante todo ese tiempo no has hecho ningún aporte y al día de hoy estás empleado, puedes acceder entrando a internet y pidiendo el retiro de estos 2.000 soles, que podría ser en 2 armadas o en una sola, dependiendo del monto que tengas. Si no estás en ese supuesto, el Congreso acaba de pasar una ley que necesariamente necesita la ratificación del presidente, y para esto tiene casi 15 días hábiles para revisarla, en donde te da la posibilidad de tú sacar el 30% de tus fondos, considerando como tope máximo 4 UITs, que son alrededor de 13.000 soles. Si tienes menos de esos 13.000 soles, puedes retirar en tu fondo, puedes retirar todo tu fondo, pero si tienes más, solo puedes respetar ese límite máximo. Entonces, en este caso, lo que nos ha comentado en la última llamada, tendrá que esperar a ver el supuesto que establezca el Congreso y que ratifique el presidente, si es que no lo observa, porque el presidente también tiene la facultad de observar la norma y decir, por favor, haga unos cambios o no me parece correcto, y el Congreso puede o revisar las observaciones o ratificarla y promulgarla por insistencia. Así es. En todo caso, lo más conveniente en estos momentos, querido amigo, es esperar, porque sí, pues tendrías que aplicar a lo que decida finalmente el Congreso de la República. José, muchas gracias por estar con nosotros. Solo una cosa más, atendiendo lo que decía el señor de Surco, y creo que hay una llamada más, creo que sería la final. Exitosa. Es que también podría acceder él como independiente, porque lo ha dicho claramente, a este bono 380 si es que lo llega a justificar, ¿no? Efectivamente, pero en este caso no es necesario o no se puede justificar el tema, porque esto está ligado a un padrón que ha revisado el Ministerio de Trabajo con el Ministerio de Poblaciones Vulnerables, y se ha establecido, es más, ya se encuentra en línea, uno puede acceder a la página web, en donde uno le va a pedir sus nombres, sus datos, DNI, y ver si se encuentra empadronado dentro de este listado para trabajadores independientes o autónomos. Y si uno accede a este bono, como ha estado accediendo a las familias vulnerables que han estado pasando estas últimas semanas, ¿no? Bien, José, muchas gracias por estar con nosotros, y a los oyentes también. Estamos siempre en constante comunicación con toda nuestra audiencia a través de la radio, la televisión y la web. Queremos atender todos sus pedidos, todas sus inquietudes. De eso se trata hacer radio también, de estar siempre al lado de la gente. José Angulo, laboralista, muchas gracias. Un fuerte abrazo, y estamos más adelante con seguramente más consultas. Muchas gracias, un gusto, hasta luego. Bien, vamos a la pausa, al corte de media, son exactamente las 7:32. Esto es Exitosa, señores, la radio del Perú. Volvemos. Coronavirus. Alerta.